¿Sabías que en la Biblia están escritas maldiciones para acabar con tus enemigos? ¿Alguna vez te has sentido impotente ante alguna adversidad y desearías justicia divina? ¿Qué pasaría si la ira de Dios cayera sobre tus enemigos? A lo largo de los siglos, creyentes de diversas épocas han recurrido a estos textos en momentos de desesperación y conflicto, buscando consuelo y justicia en palabras que articulan el sufrimiento humano y el anhelo por una resolución divina. En la actualidad, estos salmos continúan siendo un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, y un testimonio de la fe por un poder superior que puede establecer el equilibrio y la armonía. Si quieres conocer las maldiciones que vienen en la Biblia para usarlas en contra de tus enemigos, quédate, dale like y comparte este video. Yo soy el documentalista. Y esto es 10 maldiciones escritas en la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Salmo 5. Una invocación para que Dios castigue a los malvados. El Salmo 5 destaca por su polémico versículo 10. Condénalos, oh Dios, caigan por sus propias maquinaciones, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, pues se han rebelado contra ti. Esta parte del Salmo es una franca petición de castigo divino hacia los malvados, un llamado directo para que Dios actúe en contra de aquellos que han cometido iniquidades. Este salmo se convierte en una maldición cuando se utiliza como una invocación para que la justicia divina caiga sobre los enemigos y malhechores. Es una expresión cruda del deseo de ver a los malvados enfrentar las consecuencias de sus actos, un reflejo de la búsqueda de la equidad y reparación en un mundo lleno de injusticias. Sin embargo, usar este salmo como maldición no está exento de controversia y debe ser manejado con cautela. Según las creencias judías y cristianas, pedir la intervención divina contra otros conlleva una seria reflexión sobre la justicia, la misericordia y la propia moralidad. Mientras que puede verse como un grito de justicia divina, también plantea preguntas sobre el perdón y la compasión. Las consecuencias de invocar este salmo como una maldición pueden ser profundas, no solo afectando a aquellos contra quienes se dirige, sino también impactando el espíritu de quien lo invoca. Representa el dilema moral de desear la venganza versus perdonar, y nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras y las oraciones en nuestras vidas y en nuestro entorno. Salmo 35. Una petición para que Dios luche contra aquellos que atacan al orador. El Salmo 35 contiene versículos especialmente polémicos, como el 5 y el 6. Sean como la paja delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga.
Estas líneas son una petición cruda y directa para que Dios actúe activamente en contra de los enemigos del orador, no solo defendiéndolo, sino persiguiéndolos y causándoles sufrimiento. Este salmo se puede considerar una maldición en el sentido de que invoca una intervención divina no solo para la protección, sino también para la retribución. El orador pide que sus enemigos sean perseguidos y enfrenten caminos llenos de adversidades y peligros. Un deseo que refleja la intensidad del conflicto y la angustia experimentada. El uso de este salmo como una maldición simboliza un profundo deseo de justicia y la creencia en un poder superior que puede reivindicar a los oprimidos. No obstante, invocar la ira divina contra otros es un acto cargado de complicaciones morales y éticas. Al pedir la persecución y el daño para los enemigos, el orador se adentra en un territorio espiritual complejo, donde la línea entre la justicia y la venganza puede volverse borrosa. En términos de sus consecuencias, el Salmo 35 no solo habla de la realidad del enemigo, sino que también refleja la lucha interna del orador entre el deseo de venganza y la búsqueda de justicia. Nos recuerda que las palabras y oraciones tienen poder y que la forma en que elegimos enfrentar a nuestros adversarios define nuestra propia naturaleza espiritual. Salmo 58. Una maldición contra líderes injustos y corruptos. El Salmo 58 es una explosiva condena contra la corrupción y la injusticia, especialmente entre líderes y autoridades. Su versículo más contundente es el 6. Oh Dios, quiébrales los dientes en la boca, arranca, oh Dios, los colmillos de los leoncillos. Esta imprecación directa y visceral no solo simboliza la ira y el desdén del orador hacia aquellos en el poder que abusan de su autoridad, sino que también clama por una intervención divina drástica y destructiva contra ellos. Este salmo se distingue por su crudeza al expresar un deseo de ver a los líderes corruptos no solo derrocados, sino físicamente mutilados. Representa una intensa demanda de justicia divina en un mundo donde los malvados parecen prosperar. El orador no busca una simple caída de los injustos, busca una acción punitiva clara y contundente. El uso de este salmo como una maldición refleja la profunda frustración y desesperación de aquellos que se sienten impotentes ante la injusticia. En un contexto de oración, estos versículos llevan el potencial de canalizar la ira y el clamor por la justicia en una petición ferviente a una autoridad superior. Sin embargo, invocar tales maldiciones es un acto que debe considerarse cuidadosamente. Refleja una tensión entre el deseo de justicia y los límites de la venganza. En última instancia, el Salmo 58 nos confronta con la pregunta de cómo responder a la injusticia y corrupción, equilibrando nuestro anhelo de justicia con nuestra humanidad y compasión. Salmo 59. Plegaria pidiendo protección contra enemigos violentos. El Salmo 59 es una plegaria intensa y directa solicitando protección divina frente a enemigos violentos. Este salmo se destaca por los versículos como el 11. No los mates, para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Dios.
Dios, escudo nuestro. A diferencia de otras maldiciones que piden la aniquilación total de los enemigos, aquí se expresa un deseo de que sean derrotados y humillados, pero no completamente destruidos. Esta solicitud de castigo moderado para los enemigos violentos es una forma de pedir justicia sin caer en el extremo de la venganza total. El orador pide a Dios que actúe como un escudo protector, dispersando a aquellos que buscan hacer daño. Esta petición no solo refleja un deseo de protección personal, sino también un interés en que la justicia divina sirva como una lección para los otros. Al utilizar este salmo como una maldición o una defensa contra la violencia, se invoca la intervención de Dios en situaciones de extrema adversidad y peligro. Sin embargo, la petición de no matar a los enemigos sugiere una comprensión de la justicia que busca equilibrio y recordación, más que una venganza desmedida. El Salmo 59 nos confronta con la complejidad de responder a la violencia y la agresión, aunque clama por protección y justicia. También reconoce el valor de la contención y la memoria, evitando una respuesta de violencia igual o mayor. En su esencia, este salmo nos recuerda la importancia de buscar la justicia de manera que preserve nuestra humanidad y moralidad. Salmo 69. Solicitud de castigo para aquellos que han causado sufrimiento. El Salmo 69 se destaca por su cruda petición de castigo hacia aquellos que han causado sufrimiento. El versículo 24 es especialmente contundente. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Esta parte expresa un deseo intenso de retribución divina, donde el orador implora a Dios que desate su ira sobre los opresores. Esta invocación para que la ira divina se manifieste sobre los malhechores refleja una profunda angustia y desesperación del orador. El tono del Salmo 69 es uno de dolor y aflicción, y en su búsqueda de consuelo, el orador recurre a pedir una intervención divina severa y directa. Usar este salmo como maldición implica invocar la justicia divina implacable y total. En contextos de injusticia y sufrimiento, este salmo se convierte en un vehículo para expresar la indignación y el deseo de que se haga justicia. Sin embargo, invocar la ira de Dios es un acto de gran seriedad y puede reflejar la tensión entre el deseo de justicia y la práctica del perdón y la misericordia. El Salmo 69 nos desafía a considerar la naturaleza de la justicia y la respuesta apropiada al mal y la opresión. Muestra que, en momentos de gran dolor, el deseo de retribución puede ser abrumador, pero también plantea preguntas sobre cómo equilibrar ese deseo con la compasión y la humanidad. Salmo 109. Uno de los salmos más oscuros, con invocaciones para que el mal caiga sobre los enemigos. El Salmo 109 es uno de los más oscuros y controversiales, conocido por sus implacables maldiciones. El versículo 17 al 18 destaca especialmente. Pues amó la maldición, que le venga. Y como no quiso la bendición, que se aleje de él. Como se vistió de maldición como de su vestido, así penetre ésta como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Estas líneas son una invocación dura y directa para que el mal y la desgracia se adhieran a los enemigos del orador.
Este salmo se enfoca en pedir que los males de los enemigos desearon para otros se vuelva contra ellos mismos. Es una petición de justicia poética, donde aquellos que aman la maldición sean consumidos por ella. El orador pide que la maldición se vuelva una parte integral de la vida de sus enemigos, penetrando en lo más profundo de su ser. El Salmo 109 es polémico no solo por la severidad de sus maldiciones, sino también por la naturaleza vengativa y casi despiadada de estas peticiones. Representa un deseo extremo de justicia y retribución, y su uso como maldición es un claro reflejo de la ira y la desesperación del orador. No obstante, este salmo también plantea preguntas profundas sobre la ética y la moralidad de desear el mal a otros, incluso a aquellos que han causado daño, e invoca una reflexión sobre la justicia divina frente a la venganza humana y sobre cómo manejamos el deseo de retribución frente a los principios de perdón y compasión. Salmo 140. Protección solicitada contra los planes violentos de los enemigos. El Salmo 140 es una cruda súplica por protección contra los planes violentos de los enemigos. El versículo 8 es especialmente revelador. Dios, no concedas al impío sus deseos. No dejes que sus planes prosperen, para que no se enorgullezcan. Esta parte del Salmo expresa un pedido desesperado para que Dios intervenga y frustre las intenciones maliciosas de aquellos que buscan hacer daño. Este salmo refleja la angustia de alguien acosado por enemigos despiadados, y su petición es tanto una búsqueda de seguridad personal como un clamor por la justicia divina. El orador pide explícitamente que los malvados no logren sus objetivos y que sus estratagemas perversas sean obstaculizadas. El uso de este salmo como una maldición o una defensa implica confiar en una fuerza superior para obtener protección y retribución. Aunque se centra en pedir seguridad, también implica un deseo de que los planes malignos no solo fallen, sino que los perpetradores sean reprimidos y humillados. El Salmo 140 nos desafía a enfrentar la realidad del mal y la violencia en el mundo. Aunque busca protección divina, también plantea preguntas sobre cómo responder a la maldad sin caer en el ciclo del odio y la venganza. Salmo 141. Una oración para que los malvados caigan en sus propias trampas. El Salmo 141 es una oración intensa que pide que los malvados caigan en las trampas que ellos mismos han tendido. El versículo 10 destaca su crudeza. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso delante sin daño. Este salmo refleja un deseo de justicia divina, donde aquellos que practican la maldad y la decepción se vean atrapados por sus propias maquinaciones. Este versículo representa una petición para que la justicia prevalezca de una manera irónica y poética, donde los planes maliciosos de los enemigos se vuelvan contra ellos. Es un giro en la noción de venganza, donde no se pide daño activo contra los enemigos, sino que sean víctimas de sus propias artimañas. El uso de este salmo como una maldición implica un deseo de que la justicia se manifieste de manera que los opresores experimenten las consecuencias de sus acciones.
Sin embargo, invocar este tipo de justicia requiere cautela, ya que también refleja la tensión entre el deseo de castigo para los enemigos y el mantenimiento de principios éticos y morales. Salmo 55. Petición de intervención contra traidores y enemigos. El Salmo 55 es una petición apasionada y directa para que Dios intervenga contra traidores y enemigos. El versículo más llamativo es el 15. Que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en su morada, en medio de ellos. Esta parte expresa un deseo crudo y sin rodeos de que los enemigos, especialmente aquellos que han traicionado la confianza, enfrenten un destino repentino y severo. Esta solicitud de intervención divina es particularmente polémica porque no solo pide protección o justicia, sino que implora una represalia directa y fatal. El orador, agobiado por la traición y el dolor, busca una solución extrema para su sufrimiento, deseando que los traidores sean eliminados de manera abrupta y definitiva. Utilizar este salmo como maldición refleja un estado de desesperación y un profundo deseo de ver a los traidores recibir su merecido. No obstante, invocar la muerte de alguien es un acto cargado de implicaciones éticas y morales. Aunque el Salmo 55 es un reflejo de la angustia humana ante la traición, también nos hace reflexionar sobre los límites del deseo de venganza y la importancia de buscar soluciones que no perpetúen el ciclo de violencia y odio. En resumen, el Salmo 55 nos desafía a enfrentar la traición y la hostilidad con una perspectiva que equilibre el anhelo de justicia con la compasión y la humanidad. Salmo 76. Descripción de la ira de Dios contra los enemigos. El Salmo 76 destaca por su vívida descripción de la ira de Dios contra los enemigos. El versículo 6 en particular. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, quedaron paralizados carro y caballo. Encapsula la magnitud del poder divino en su confrontación con la maldad. Este salmo no solo celebra la soberanía y fuerza de Dios, sino que también advierte sobre las consecuencias severas para aquellos que se oponen a él. La imponente imagen de carros y caballos paralizados por la mera reprensión de Dios es una representación cruda y directa de su poder para derrotar a los enemigos. Este salmo no solo describe una intervención divina como protección para los justos, sino que resalta la capacidad de Dios para impartir justicia y castigar a aquellos que cometen iniquidades. Utilizar el Salmo 76 como una maldición implica reconocer y apelar al poder y la autoridad de Dios para hacer frente a la injusticia y la maldad. Este salmo sirve como un recordatorio de que, en última instancia, la justicia prevalecerá y que los enemigos serán derrotados, no por medios humanos, sino por la intervención de Dios. En este video hemos descubierto que, a pesar de su antigüedad, estas palabras siguen resonando en el corazón de quienes buscan justicia en un mundo imperfecto. Estos salmos nos recuerdan que la lucha contra la injusticia y el mal es una constante en la experiencia humana.
Al mismo tiempo, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de justicia y cómo equilibramos este deseo con la compasión y la misericordia. En última instancia, nos enseñan sobre la complejidad de la condición humana, el poder de la fe y la eterna esperanza en una justicia mayor que la nuestra. Estos salmos siguen siendo un testimonio de la profundidad del espíritu humano y su incansable búsqueda de equidad y paz. Yo soy el documentalista y esto fue 10 maldiciones que vienen en la Biblia. Saludos especiales para Jesús Antonio Castaño, Giselle López, Verónica Morales, Dulce C., Iramet, David G. Martínez, Mena, Miguel Cantú, Carlos Montes, Carlos Hernández, Carlos Valentín Ledesma López, Lili Montes, Fanny Gardea, Monkey D. Luffy, Luis de Jesús Covers, Natalia Marín y Drox78. Recuerda que si quieres ser saludado en mi próximo video, tienes que ser uno de los primeros 20 en comentar en este. Gracias y hasta la próxima.